Hola, buenos noches, días. Espero que se encuentren bien. Esta es mi línea del tiempo. Espero les guste. Y pues, como sabemos los primeros humanos, la educación es un hecho natural que siempre ha estado presente en la historia de los seres humanos. De hecho, los primeros indicios de la educación aparecieron pues hace miles de años, en los tiempos en los que los humanos se dedicaban a la recolección y a la caza. Y estos humanos para sobrevivir tuvieron que adquirir ciertos conocimientos, como por ejemplo técnicas para cazar y técnicas para elaborar herramientas. Y estos conocimientos de los primeros humanos se transmitieron en las siguientes generaciones. Y así, con el paso del tiempo, los humanos obtuvieron mayor conocimiento sobre la naturaleza, algo que sería muy importante pues para su supervivencia. A ver si se alcanza a ver bien. Bueno, aquí estamos hablando de las siguientes civilizaciones, que es Egipto y Mesopotamia. Aproximadamente en el año 3000 a.C. se desarrollaron las primeras civilizaciones. Durante esta época, en lugares como Egipto y Mesopotamia, la educación tenía un carácter militar. Es decir, ahí los padres les enseñaban a sus hijos los valores y los oficios necesarios para la vida. Este conocimiento se transmitiría oralmente de generación en generación. No se conoce exactamente si estas civilizaciones existieron escuelas, pero sí se sabe que en ellas existieron espacios dentro de los palacios en donde se educaban a las clases más poderosas. Esta educación estaba reservada para los nobles, ahí aprendían oratoria, escritura y todos los conocimientos necesarios para la vida política. A ver si se alcanza a ver, sí. Ya conocemos aquí a Esparta. Varios siglos después de la antigua civilización griega, observamos principalmente dos modelos educativos. En el primero de ellos se desarrolló en Esparta. Allí el Estado era el encargado de organizar la educación de los niños y eran educados por sus padres hasta los 7 años y luego pasaban a ser formados por el Estado. Su formación se basaba principalmente en la instrucción militar, ya que el Estado espartano buscaba convertirlos en poderosos guerreros para así satisfacer sus necesidades militares. Y en Atenas, el segundo modelo se desarrolló. Los atenienses no solo le daban importancia al instrumento militar, sino también a la enseñanza de la música, la poesía, la gimnasia y la filosofía. Este tipo de educación estaba reservada para las élites gobernantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió la escuela del alfabeto. Esta fue la primera escuela pública donde se enseñaba la escritura y la gramática. Con ella el Estado garantizaba la educación de todos los ciudadanos libres y no únicamente a las élites. Espero no brincarme ninguno. Muy bien. Creo que luego seguimos con los romanos. Los griegos, para crear su propio modelo educativo, ellos construyeron numerosas escuelas públicas donde se enseñaba alfabeto gramático, música, matemáticas, retórica y educación física. Otras disciplinas como la poesía y la filosofía eran consideradas las disciplinas más elevadas. Por lo tanto, estaban reservadas para los nobles. Por otra parte, las escuelas romanas eran financiadas por el Estado y todos los ciudadanos romanos estaban obligados a asistir a ellas. Y de aquí ya entramos a lo que es la Edad Media, o como conocemos como la Iglesia cristiana. Luego de la caída del Imperio Romano,
de Occidente inició en Europa la época medieval. En esta época las tradiciones grecorromanas poco a poco fueron cayendo en el olvido y la educación pasó a estar dominada por la iglesia cristiana. Las escuelas medievales fueron los monasterios, en ellos se aprendían ideas religiosas y los valores, así también como comportamientos morales necesarios para ser considerados como un buen cristiano. Esta educación era universal, por lo tanto, todas las personas podían ser parte de ella sin importar su origen social, y a partir del siglo VII, la educación medieval experimentaría cambios muy importantes debido al surgimiento y una serie de hechos. Estos hechos fueron los primeros, bueno, fueron primero la aparición de maestros libres. El segundo, la creación de universidades, unas instituciones donde las personas con un alto nivel académico podían estudiar disciplinas avanzadas. Tercero, el surgimiento de la escolástica, un movimiento filosófico que intentó comprender las santas escrituras a través de pensamientos de los antiguos filósofos griegos. Y por último, la aparición de educación caballeresca, una educación reservada para la nobleza. Con ella los nobles se formaban como guerreros, además aprendían valores como el honor y la disciplina. Ay, se me andaba despegando. De aquí ya llegamos al Renacimiento. El Renacimiento se produjeron cambios económicos y culturales muy importantes en Europa. En esta época la educación ya no sería administrada solamente por la iglesia, sino también por profesores particulares. Aparte, por estos años surgió un movimiento intelectual conocido como el humanismo. Los humanistas construyeron numerosas academias y las convirtieron en importantes centros de investigación. Además, la época del Renacimiento, los avances militares provocaron que la educación caballeresca llegara a su fin. El siglo de las luces. En el siglo XVII y XVIII aparecieron una serie de pensadores que serán muy importantes para la historia de la educación. Sus ideas cambiaron completamente la forma en la que se percibía la pedagogía. Uno de estos pensadores fue el pedagogo checo Juan Amos Comneno. Para él la educación tenía un papel muy importante para el desarrollo del ser humano. Comneno propuso crear un reglamento escolar y una educación en la que el estudiante tuviera un papel más activo. Ay, disculpen. Aquí, en esto, vamos a conocer a Jacob Rousseau, pensador que realizó aportes muy valiosos para la educación. Fue el filósofo francés Juan Jacob Rousseau y cuestionó los métodos de enseñanza infantil que existían en su época. Según Jacob, más que enseñar contenidos, la educación infantil debía centrarse en enseñar el gusto por aprender. Además demostró los beneficios educativos que tenían los juegos, el trabajo manual y el trabajo físico. Igualmente propuso que la enseñanza debía organizarse de acuerdo con las capacidades de los estudiantes. Aquí también vamos a conocer a Enrique Pestolazzi. También el pedagogo suizo Enrique Pestolazzi aportó novedosas ideas a la educación para la enseñanza infantil y debería de basarse en el afecto, y la labor de maestros era incentivar la curiosidad de los niños. Además, Pestalozzi propuso eliminar la violencia como forma de disciplina, algo que era muy común en las escuelas tradicionales. Todas estas ideas fueron construyendo una nueva visión sobre la educación, y a pesar de que no fueron aplicadas inmediatamente, con el paso del tiempo serán llevadas a práctica en muchas escuelas del mundo.
pasamos al Estado, o como lo conocemos, gobierno. Aunque desde la época del Renacimiento la educación dejó de ser administrada completamente por la Iglesia. Realmente el proceso de separación entre la educación y la Iglesia se concentraría en el siglo XIX. En este siglo la educación se convirtió en un asunto del Estado, así que a partir de este momento será el Estado el que se hará cargo de la educación para organizar de acuerdo a sus fines el crecimiento de la educación estatal. Ocurrió en medio de la expansión de la revolución industrial y del auge de los nacionalismos. Con la construcción de las escuelas, el Estado buscaba preparar a los ciudadanos para los retos de la nueva sociedad industrial. Además, buscaba reforzar la identidad nacional de la población, para así fortalecer sus proyectos nacionales. Durante esta época, las escuelas públicas fueron gratuitas y obligatorias. Se expandieron progresivamente. Por eso fue justamente durante este siglo cuando se crearon las bases de la estructura educativa moderna. Ay, anda tronando. Ahí dispensen. Bueno, nos vamos a trasladar a Estados Unidos o a América. Ahí desde el principio del siglo XX se comenzaron a gestar nuevas ideas que influenciaran a la educación contemporánea. Esto sucedió debido a la aparición de un paradigma pedagógico conocido como las escuelas activas. Este nuevo paradigma sostenía que la educación debería centrarse no solo en la enseñanza de contenidos teóricos, sino también en el desarrollo de habilidades en los estudiantes. También resaltaba la incorporación de aprender a través de la experiencia. Por eso el tema de la educación activa era aprender haciendo. Y pues ya nos vamos a trasladar a los retos actuales o a la actualidad. Para finales del siglo XX, el desarrollo de la psicología provocó el surgimiento de nuevas tendencias pedagógicas. Estas nuevas tendencias buscan cambiar la relación tradicional entre los estudiantes y los profesores. Además, busca que los estudiantes tengan un papel más activo en el progreso de la enseñanza y el aprendizaje. Hoy en día aún estas ideas se están intentando llevar a la práctica. De hecho, este es uno de los retos que enfrenta la educación actual, pero actualmente la educación también enfrenta el reto de adaptarse a las nuevas tecnologías que han cambiado radicalmente el mundo durante los últimos años. Bueno, esta fue mi línea del tiempo. Quise hacer un tipo acordeón. Ahí está toda la información. Espero les haya gustado. Sin más por el momento me despido. Disculpen por la hora. Pero aquí está. Que pasen muy buen fin de año y feliz Navidad a todos. Muchas gracias por todo.